¿Cómo es posible que una madre no pregunte por su hija desaparecida por varios días? La policía encontró un peluche rosa en un apartamento lleno de basura, y lo que descubrieron después los dejó sin palabras. Esta es la historia de Taylor, una niña de 5 años cuyo caso reveló secretos tan perturbadores que hasta los investigadores quedaron impactados. ¿Qué ocultaba Brianna, su madre? ¿Por qué su teléfono guardaba mensajes tan alarmantes? Acompáñanos en este viaje donde cada pista es más desgarradora que la anterior. La llamada que lo cambió todo. El caso de Taylor comenzó con una llamada al 911 que en principio parecía ser la de una madre desesperada. Era el 6 de noviembre de 2019, cuando Brianna Shante Williams reportó la desaparición de su hija de 5 años. Sin embargo, desde el primer momento, algo no encajaba. Los oficiales que respondieron a la llamada notaron que Brianna no actuaba como alguien que acababa de perder a su hija. Mientras hablaba con ellos, parecía más interesada en su teléfono que en la búsqueda de su hija Taylor. Su actitud era fría, distante, como si estuviera más preocupada por otra cosa que por el paradero de su hija. Brianna les explicó que había puesto a su hija Taylor a dormir la noche anterior, alrededor de la medianoche, algo que inmediatamente llamó la atención de los agentes. ¿Por qué una niña de 5 años estaría despierta a esa hora? Además, Brianna mencionó que había escuchado ruidos extraños en la casa esa noche, algo que la llevó a tomar un arma y revisar la propiedad. Pero aquí viene lo más extraño. A pesar de sentir que algo andaba mal, Brianna no revisó la habitación de Taylor. ¿Cómo es posible que una madre, preocupada por ruidos sospechosos, no se asegurara de que su hija estuviera a salvo? Mientras los oficiales intentaban obtener más detalles, Brianna seguía distraída con su teléfono. Les dio información sobre la abuela y el padre biológico de Taylor, pero su falta de interés en la búsqueda de su hija era evidente. Además, los agentes descubrieron que Brianna estaba pagando el alquiler de 2 propiedades al mismo tiempo, algo que no tenía mucho sentido. ¿Por qué alguien necesitaría 2 casas? Esta extraña situación hizo que la policía comenzara a sospechar que había algo más detrás de la desaparición de Taylor. La llamada al 911 debería haber sido el inicio de una búsqueda desesperada, pero en lugar de eso se convirtió en el primer indicio de que algo no cuadraba en la historia de Brianna. Su comportamiento, sus contradicciones y su falta de preocupación por su hija Taylor hicieron que los oficiales comenzaran a preguntarse qué estaba ocultando esta madre. Y lo más importante, ¿dónde estaba realmente su hija Taylor? Esta llamada fue solo el comienzo de un caso que se volvería cada vez más oscuro y desconcertante. El desorden dentro de la casa. Cuando los agentes entraron a la casa de Brianna, esperaban encontrar pistas que los guiaran hacia Taylor, pero lo que descubrieron los dejó sin aliento. La escena que se presentó ante sus ojos no era la de un hogar, sino un lugar lleno de desorden y abandono. Montañas de basura, ropa amontonada en rincones y objetos personales esparcidos por todas partes. Entre los escombros, algo llamó su atención. Una pequeña chaqueta infantil y una mochila con diseños coloridos, que según Brianna, pertenecían a su hija Taylor. ¿Cómo era posible que la niña hubiera salido de casa sin llevarlas? Los agentes avanzaron con cuidado, revisando cada habitación.
En el dormitorio principal, encontraron más que basura, restos de comida en descomposición, un olor insoportable que delataba semanas de negligencia. Pero lo más inquietante estaba en un rincón, casi enterrado bajo bolsas de plástico, un peluche rosa sucio y desgastado, que parecía haber sido arrinconado. Su presencia en medio de tanto desastre era desgarradora. ¿Era ese el único compañero de Taylor en sus últimos días? Mientras documentaban la escena, notaron algo extraño. No había señales de que alguien hubiera entrado o salido por la fuerza. Las ventanas estaban intactas y las cerraduras funcionaban. Todo indicaba que Taylor no había sido llevada contra su voluntad, al menos no por un extraño. Los agentes intercambiaron miradas incómodas. Las preguntas se acumulaban. ¿Por qué Brianna permitió que su hogar llegara a ese estado? ¿Dónde estaba realmente su hija? El peluche, la mochila y la chaqueta se convirtieron en piezas clave de un rompecabezas macabro. Cada objeto contaba una historia silenciosa de abandono, y cada rincón de esa casa parecía gritar que algo terrible había ocurrido allí. Pero sin pruebas contundentes, los agentes solo podían seguir buscando, mientras el reloj corría en contra de su hija Taylor. Los mensajes ocultos. Mientras la policía revisaba el teléfono de Brianna, esperaban encontrar pistas sobre el paradero de su hija Taylor. Pero lo que hallaron fue algo que nadie anticipó. Una serie de mensajes de texto que pintaban una realidad perturbadora. En las conversaciones, Brianna le contaba a alguien que Taylor se portaba mal y que robaba comida. Palabras que sonaban a excusas, pero que encendieron una alarma. ¿Por qué una niña de 5 años tendría que robar comida en su propia casa? Los agentes se miraron, preguntándose si Taylor estaba lidiando con hambre o abandono en silencio. Estos mensajes no eran los únicos. En el historial del teléfono, aparecía que Brianna había contactado a personas en Alabama para ayudarla a mudarse. Cuando los investigadores llamaron a esos contactos, la historia se volvió aún más extraña. Los ayudantes afirmaron que jamás vieron a Taylor durante el proceso. Ella nos dijo que la niña estaba con su abuela, declaró uno de ellos. Pero la abuela, al ser interrogada, negó haber visto a su nieta en meses. Las mentiras de Brianna comenzaban a desmoronarse, y cada nueva revelación apuntaba a un mismo lugar: Alabama. De regreso en el apartamento, los agentes seguían buscando respuestas. Entre la basura y la ropa sucia, encontraron notas de la guardería de Taylor que confirmaban lo peor. La niña no había asistido en semanas. ¿Por qué Brianna mintió sobre eso? Las piezas del rompecabezas se unían lentamente. Los mensajes sobre el comportamiento de Taylor, la falta de comida, la ausencia en la guardería, todo sugería que la pequeña había estado viviendo en condiciones inimaginables mucho antes de desaparecer. El hallazgo más desgarrador, sin embargo, fue un peluche rosa encontrado entre los escombros del cuarto. Aunque sucio y maltratado, parecía haber sido el único consuelo de Taylor en medio del caos. Los agentes lo recogieron con cuidado, sabiendo que ese objeto inocente podría ser la clave para entender el sufrimiento silencioso de la niña. Cada mensaje, cada mentira y cada detalle en ese teléfono no solo revelaban negligencia, sino una verdad dura de aceptar. Alguien había fallado en proteger a Taylor cuando más lo necesitaba. El peluche que lo cambió todo.
Entre montañas de basura y objetos apilados sin orden, había un rincón que detuvo el corazón de los investigadores. Allí, semienterrado bajo bolsas de plástico y ropa sucia, yacía un peluche rosa. Sus ojos de botón, desgastados por el tiempo, parecían mirar fijamente a quienes lo encontraron. Aunque cubierto de polvo y manchas, era imposible ignorar lo que representaba: la inocencia de una niña que en medio del caos solo tenía ese juguete como compañía. Los agentes lo recogieron con cuidado, como si al tocarlo pudieran entender el dolor silencioso de Taylor. Este peluche no era un simple objeto. Su presencia en un lugar tan descuidado contaba una historia que nadie quería escuchar. ¿Cuántas noches había pasado Taylor abrazándolo para sentirse segura? ¿Por qué estaba abandonado entre la basura, como si alguien hubiera querido deshacerse de él? Cada pregunta llevaba a los investigadores más cerca de una verdad incómoda. Taylor no había desaparecido de repente. Había señales de que llevaba tiempo viviendo en condiciones que ningún niño debería soportar. Mientras analizaban el peluche, revisaron fotos antiguas de la niña. En una de ellas, Taylor sonreía abrazando ese mismo juguete. La imagen contrastaba brutalmente con la realidad del apartamento. Los agentes no podían evitar preguntarse cómo una madre había permitido que el lugar donde vivía su hija se convirtiera en un refugio de abandono. Peor aún, ¿por qué Brianna nunca mencionó el peluche durante los interrogatorios? El hallazgo activó una nueva fase en la investigación. Los equipos de búsqueda ampliaron su rango, esta vez hacia zonas rurales de Alabama. Allí, cerca de un cementerio donde estaban enterrados familiares de Brianna, comenzaron a rastrear cada camino y sendero. Mientras tanto, Brianna seguía en la comisaría, impasible, como si el juguete y todo lo que representaban no tuvieran importancia. La ruta hacia Alabama. El rastro de Brianna llevó a la policía fuera de la ciudad, hacia paisajes rurales que escondían más preguntas que respuestas. Los datos del GPS de su auto contaban una historia distinta a la que ella había relatado. En lugar de dirigirse a casa de su madre, como aseguró, las coordenadas mostraban un desvío hacia una zona apartada de Alabama. Un camino de tierra, rodeado de árboles espesos, que terminaba cerca de un cementerio donde descansaban familiares de Brianna. ¿Qué hacía ella allí, en un lugar tan solitario, días antes de reportar la desaparición de Taylor? Los investigadores recorrieron la ruta metro a metro, con un presentimiento sombrío. Entre la maleza, cerca de una loma cubierta de hojas secas, encontraron algo que heló la sangre: un pedazo de tela infantil y restos de un plástico que parecía haber sido enterrado apresuradamente. Los equipos de búsqueda cavaban con cuidado, esperando y temiendo lo que podrían encontrar. A cada palada, la pregunta flotaba en el aire: ¿estaba Taylor aquí, en este lugar olvidado por todos? Mientras tanto, el historial del GPS revelaba otra parada sospechosa: un lavadero de autos, al que Brianna había ido justo después de su viaje a Alabama. Los agentes revisaron las cámaras de seguridad y la vieron llegar con su auto impecablemente limpio, como si quisiera borrar cualquier rastro. Pero ¿qué había en ese vehículo que necesitaba eliminar con tanta urgencia? La imagen de Brianna, indiferente mientras limpiaba el auto, contrastaba brutalmente con la angustia de quienes buscaban a su hija. En el bosque, tras horas de trabajo, un agente hizo una señal con la mano. Todos contuvieron el aliento. Entre la tierra removida,
asomaron pequeños huesos y una camiseta descolorida que coincidía con la descripción de la ropa de Taylor. El hallazgo confirmó lo que muchos temían. La niña no estaba perdida, sino que alguien la había ocultado en ese lugar. El mismo sitio donde Brianna, según sus mensajes, visitaba con frecuencia la tumba de su abuela. ¿Era esto un acto de remordimiento o de cinismo? Cada mentira de Brianna tejían una red de silencio alrededor de Taylor. Y aunque las pruebas comenzaban a hablar, la verdad completa seguía enterrada, igual que el dolor de una niña que solo quería ser encontrada. Los restos encontrados. Las horas pasaban en la comisaría, pero el silencio de Brianna era más elocuente que cualquier confesión. Mientras los agentes revisaban fotos de Taylor y preparaban preguntas clave, ella permanecía sentada, mirando al vacío, como si el destino de su hija no le importara. 11 horas completas sin una sola pregunta. Su indiferencia era tan inquietante que hasta los investigadores más experimentados se preguntaban cómo alguien podía actuar así. Mientras tanto, en el laboratorio, los forenses trabajaban contra el reloj. Los restos encontrados en Alabama contaban una historia devastadora. El esmalte de los dientes de Taylor mostraba líneas de desnutrición severa, como si hubiera pasado meses sin comer lo suficiente. Su pequeño cráneo, frágil y delgado, confirmaba lo que todos temían. La niña no había desaparecido de un día para otro. Su cuerpo había sufrido en silencio mucho antes de que alguien la reportara como perdida. De vuelta en la sala de interrogatorios, un detective intentó romper el hielo mostrándole a Brianna el peluche rosa encontrado en su casa. ¿Reconoces esto?, preguntó. Ella lo miró brevemente, sin parpadear, y murmuró un no casi inaudible. Era como si cada objeto vinculado a Taylor le resultara ajeno. Los agentes intercambiaron miradas. ¿Cómo una madre podía negar algo tan íntimo? El análisis del GPS del auto de Brianna añadió más capas al misterio. Las paradas en el lavadero, el viaje al cementerio, las horas sin explicación, cada dato encajaba en una línea de tiempo macabra que sugería premeditación. Pero sin una confesión, todo dependía de pruebas físicas. Y ahí estaba el dilema. Taylor ya no podía hablar, pero su cuerpo, incluso en su estado, revelaba verdades que el silencio de Brianna intentaba enterrar. Cuando los investigadores le mostraron fotos de los restos de ropa encontrados en el bosque, Brianna desvió la mirada. No hubo lágrimas, ni preguntas, solo un suspiro molesto. Para ella parecía un trámite más. Para el equipo, era la confirmación de que estaban frente a alguien incapaz de mostrar el mínimo rastro de humanidad. Mientras Taylor sufría en vida, su madre ahora guardaba un secreto que poco a poco comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la evidencia. Condena sin respuestas. El tribunal estaba lleno el día del veredicto, pero la sensación de justicia incompleta flotaba en el aire. Aunque las pruebas demostraban que Taylor había sufrido abandono extremo y que Brianna había mentido una y otra vez, los forenses no pudieron determinar cómo ni cuándo exactamente la niña había perdido la vida. Los restos, frágiles y dispersos, solo contaban una parte de la historia. La desnutrición había debilitado su cuerpo durante meses, pero el desenlace final seguía siendo un misterio. Sin embargo, el jurado no dudó. Brianna fue declarada culpable de ocultar la verdad y fallar en proteger a su hija. La sentencia: cadena perpetua. Mientras el juez leía la condena, Brianna permaneció impasible, como si las palabras no la alcanzaran. Ni una lágrima, ni un gesto de arrepentimiento.
En las gradas familiares de Taylor contenían la respiración. Esperaban algo más, una explicación, una disculpa, un mínimo destello de humanidad. Pero no hubo nada, solo un silencio que, para muchos, era otra forma de culpa. Los investigadores, aunque aliviados por el fallo, sabían que este caso dejaría heridas abiertas. Las preguntas sin respuesta pesaban mucho. Taylor falleció por negligencia. Hubo un momento crítico que Brianna pudo evitar. Las pruebas sugerían que la niña había estado sola mucho tiempo, pero sin testigos ni una confesión. Ciertos detalles quedaron enterrados con ella. Al salir de la corte, un detective que trabajó en el caso miró hacia el cielo nublado. «Ojalá pudiéramos devolverle la voz a Taylor», susurró. En sus manos sostenía una foto de la niña sonriendo con su peluche rosa, un recuerdo que contrastaba con la crudeza del veredicto. Mientras tanto, Brianna era trasladada a prisión, su mirada aún esquiva, como si el peso de su silencio fuera la única compañía que aceptaba llevar. El caso cerró sus páginas legales, pero no las emocionales. Para la comunidad, Taylor se convirtió en un símbolo de los niños invisibles, aquellos que sufren en silencio. Su historia dejó una advertencia: a veces, las ausencias más dolorosas no son las que se ven, sino las que se esconden tras puertas cerradas. La historia de Taylor nos deja con un nudo en la garganta y una lección imborrable. Detrás de cada desaparición, de cada silencio incómodo, puede esconderse un sufrimiento que el mundo no logra ver. Aunque la justicia sentenció a Brianna, muchas preguntas quedaron flotando en el aire. ¿Cuánto tiempo pasó Taylor esperando ayuda? ¿Qué habría pasado si alguien hubiera alzado la voz antes? Este caso no es solo sobre un crimen, sino sobre las señales que a veces ignoramos. Las mentiras de Brianna, su indiferencia, el hogar convertido en un lugar inhóspito. Todo eran gritos silenciosos que Taylor no pudo dar. Por eso su historia nos interpela como sociedad. Debemos ser los ojos donde los niños no tienen voz. Si alguna vez sospechas que un menor está en peligro, no dudes en actuar. Un reporte a tiempo podría cambiar un destino. Mientras las luces de este caso se apagan, la memoria de Taylor sigue viva. En su nombre trabajemos para que ningún niño se sienta invisible. Suscríbete para más historias que, como esta, nos desafían a mirar más allá de las apariencias. Y recuerda, a veces la verdad no está en lo que se dice, sino en lo que se oculta entre grietas y silencios. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos.